estaba la agenda cargada, tratamos varios temas, pero ya estamos aquí y vamos a darles a conocer lo de las 3 reformas constitucionales, la que tiene que ver con la extinción de dominio, la reforma para convertir en delito grave hechos de corrupción, robo de combustible y otros delitos, entre ellos también el fraude electoral, la compra del voto, el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, la falsificación de resultados, el acarreo, todo eso, todas esas lacras que se han utilizado por décadas para impedir que las elecciones sean limpias y libres. Entonces eso se convierte en delito grave. Hoy vamos a darles a conocer un caso específico que tiene que ver con la campaña anterior, cómo lo acordamos ayer. Se les va a dar una información y se va a proceder enviando esta información precisamente a la Fiscalía Electoral. Y también se les va a exponer lo que significó la aprobación en todas las legislaturas de la Guardia Nacional. Dejamos la palabra a la licenciada Olga Sánchez. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Efectivamente, las reformas a la Constitución aprobadas en estos 100 días de gobierno y planteadas desde el Plan Nacional de Paz y Seguridad son la creación de la Guardia Nacional, la extinción de dominio, la prisión preventiva oficiosa para delitos graves. El objetivo era ajustar el marco jurídico a las nuevas realidades y circunstancias de seguridad en el país. En materia de Guardia Nacional, la reforma constitucional modificó los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Constitución. El objetivo de la creación de esta Guardia Nacional fue reformular el concepto constitucional de Guardia Nacional como la institución y que entraña también la Policía Federal, que va a ser la responsable de las tareas de seguridad pública en nuestro país. Absorbe esta Policía Federal dentro de la Guardia Nacional, así como la Policía Militar y la Policía Naval. El proceso de aprobación de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, quiero decirles que este ejercicio republicano, y lo comparto, yo no tengo memoria de un ejercicio similar para la aprobación de una reforma constitucional. Esta reforma constitucional fue aprobada por 127 senadores, porque hubo una inasistencia, así que el total de los senadores 128. Por la totalidad de la Cámara de Diputados, que fue 143, uno en contra, ahí sí tenemos, pero inasistencias fueron 36. El total fueron 500 diputados. Y en la totalidad de los congresos locales, las 32 entidades federativas, y después de que se aprobó
en la última, que fue el estado de Yucatán, se va a hacer la correspondiente declaratoria de reforma constitucional con la totalidad de las entidades federativas. En materia de extinción de dominio, como lo acaba de señalar el señor presidente, se modificaron los artículos 22 y 73 de la Constitución. Esto en virtud de que se amplió el catálogo de delitos sujetos a extinción de dominio y hoy se contemplan como estos delitos hechos de corrupción, encubrimiento, extorsión, robo de vehículos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como delitos cometidos por servidores públicos. El objetivo de esta reforma de extinción de dominio es optimizar los procedimientos judiciales y administrativos en la materia, crear un instituto para la administración de los bienes obtenidos por este proceso y el tercero, mandata la creación de una ley nacional de extinción de dominio, la cual deberá prever que el uso final de los bienes obtenidos por medio de la extinción de dominio se deberá destinar primero a la reparación del daño a la víctima, segundo, a implementar programas de bienestar y tercero, para financiar los programas de seguridad. Ya en este momento tenemos los suficientes estados, entidades federativas que aprobaron dicha reforma de extinción de dominio para poder hacer la declaratoria correspondiente. Y finalmente, la prisión preventiva oficiosa para delitos graves. En esta reforma constitucional se modificó el artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos en los cuales todo juez deberá, y subrayo, deberá ordenar la prisión preventiva. Estos delitos son el delito de hechos de corrupción, el robo de hidrocarburos, los delitos electorales, como acaba de señalar el señor presidente, y también añadieron algunos otros el mismo Congreso Federal, que fue el abuso sexual contra menores, el feminicidio, la desaparición forzada, el robo a casa habitación, el robo a transporte de carga y la aportación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército. Estos últimos fueron añadidos por el Congreso Federal y por, obviamente, el constituyente permanente, porque ya ha sido aprobado por más de 17 de las entidades federativas. Ahora también vamos a tener la obligación constitucional de expedir las leyes secundarias en relación a estas reformas. Y estas reformas que mandata la Constitución son las siguientes. En materia de Guardia Nacional tenemos 4. Una nueva ley de Guardia Nacional, una nueva ley nacional de uso de la fuerza, una nueva ley nacional de registro de detenciones. Y tenemos también la reforma o las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por supuesto, habrá otras leyes que deberán revisarse para contar con una coherencia y armonización legislativa correspondiente. En materia de extinción de dominio, será también objeto de esta o como consecuencia de esta reforma constitucional la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformas a la Ley Federal para la administración y enajenación de bienes del sector público. Y por último, para esta reforma constitucional de prisión preventiva oficiosa para delitos graves, por supuesto que tendremos que reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Simplemente para complementar sobre el proceso legislativo que se llevó a cabo,
en estas tres importantes reformas a la Constitución que tienen que ver con el Plan de Seguridad y Paz que instruyó el presidente de México. Se decía antes que nadie quería ver cómo se hacen ni las salchichas ni las leyes, ahora ya no, porque este fue un proceso distinto. Primero, con un principio de parlamento abierto, se escucharon a lo mismo especialistas que a gobernadores, presidentes municipales, académicos, gente que ha estado vinculado, desde luego los funcionarios que estuvieron ahí en las cámaras, tanto el general secretario, el almirante secretario, el secretario de Seguridad Pública, y en todo momento lo que privó fue esta intención de dar una respuesta a los mexicanos respecto al tema de la seguridad. Desde luego es la primera reforma constitucional que tiene el aval de 32 congresos por un hecho. Es la primera vez que el Congreso de la Ciudad de México puede votar respecto a reformas constitucionales. La primera fue en extinción de dominio y la segunda en Guardia Nacional. Con su venia, señor presidente. Secretarias, secretarios. Muy buenos días a todas y todos. Se va a presentar ante ustedes un caso que se denunciará ante la Fiscalía de Delitos Electorales y se dará vista al Instituto Nacional Electoral para que, efecto de que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, puedan determinar lo que conforme a derecho corresponda. El caso está relacionado con propaganda negra, con campañas negras orquestadas en el proceso electoral federal 2017-2018, particularmente con la construcción de la serie del populismo en América, orquestada a partir de dos personas en particular, Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, por un lado, y por otro lado, la empresa de apellido vinculada con el señor Piña. Más allá de la campaña negra en sí, existen implicaciones en el sistema electoral relacionadas con el financiamiento ilícito a las campañas electorales, que es uno de los delitos electorales consagrados por el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales y, por supuesto, relacionados con el financiamiento, la facultad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. En el ejercicio de los derechos constitucionales de presunción de inocencia, pero también de transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información pública, se señala que la Unidad de Inteligencia Financiera trabaja a partir de dos modelos. Uno, reactivo, que tiene que ver con la presentación de denuncias o la solicitud de información por parte de las autoridades del Estado mexicano, o dos, proactivo, a partir de la generación de los modelos de riesgo relacionados con la información que se recibe del sistema financiero y del sistema no financiero. No solamente se identificaron las dos personas mencionadas, también fue apoderado legal de la empresa Telepersonal, y entre los indicadores se estableció que este grupo recibió 47.900.000 pesos provenientes de bufet de proyectos de información y análisis. Esta sociedad anónima también fue partícipe en la guerra sucia en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante. El sistema financiero, estos son datos del sistema financiero, reporta, adelante por favor, el sistema financiero reporta a las empresas antes mencionadas porque su operación está fuera de su perfil transaccional, porque las operaciones efectuadas son de manera estructurada, hacen que no haya permanencia de recursos en sus cuentas, lo cual implica una posible empresa fachada que además ha sido utilizada para desviar recursos de los entes de carácter gubernamental. Adelante, por favor. Se identificó por el lado del bufete de proyectos de información que recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México, además de 2.500 millones provenientes de la coordinación del programa de apoyo a la comunidad del Gobierno del Estado de México sin una aparente justificación. A partir de estos recursos a los que recibió el bufete eran entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto de populismo en América. Estamos investigando si también otros de los elementos relacionados con la campaña negra de 2017 y 2018 también provenieron de estas fuentes ilícitas de financiamiento. Adelante, por favor.
Se recibieron 3.600.000 pesos de Quimgo en servicios empresariales y 14 millones de servicios administrativos Peñoles. Adelante, por favor. El mapa que ustedes, adelante, por favor. El mapa que se está presentando da cuenta de cuáles son las redes del flujo de recursos. Pensamos que la mejor forma de combatir muchos de los delitos es a partir de seguir la ruta del dinero. La ruta del dinero permite ver desde grupos empresariales, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas en particular, que son las encargadas de, a partir de la divina, generar el proyecto de populismo en América. Primer planteamiento. La ley en materia de delitos electorales prohíbe de manera clara que exista financiamiento ilícito en las campañas electorales. Primero, de recursos procedentes de la delincuencia organizada. Segundo, por tener aportaciones mayores a las establecidas en la ley. Pero tercero, cuando existe una prohibición legal para que determinadas personas financien la campaña electoral, atendiendo al principio de que el financiamiento público tiene que prevalecer en México sobre el financiamiento privado. En particular, encontramos que la propia Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben que empresas particulares den recursos a las campañas electorales haciendo proselitismo en favor o en contra de candidatos. En radio, televisión, y esto además es una violación al artículo 41 de la Constitución. Por tanto, se dará por un lado, vista al Instituto Nacional Electoral para efectos de que en ejercicio de sus facultades de fiscalización determinen lo que conforme a derecho corresponda. Se presentará la denuncia respectiva ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por violación al artículo 15, presunta violación al artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, y finalmente se presentará también una denuncia por un eventual lavado de dinero en términos de nuestra legislación. Es cuanto, presidente. En este último caso, el propósito es dejar constancia de lo que sucedió en la pasada elección y, sobre todo, exponer con claridad de que con la nueva legislación que se está aprobando, el hecho de que es delito grave el fraude electoral, ya implicados en estos casos, una vez puesta en vigor la reforma constitucional y las leyes, ya los implicados tendrían que ir a la cárcel, cosa que no sucedía ni sucede, porque no se consideraban delitos graves estos hechos, lo relacionado con el fraude electoral. Agradecerle mucho a los legisladores, agradecerle mucho al Poder Legislativo, diputadas, diputados locales de los congresos de los estados, agradecerle a los diputados federales, a los senadores de la República, porque nos están apoyando, nos están ayudando a tener instrumentos para cumplir mejor con nuestro trabajo. No vamos a tener ningún pretexto, no va a haber excusas. Empezamos. Vamos atrás. Saliéndome un poquito de tema de lo que está informando hoy, respecto al tema de las estancias infantiles. Hoy se da a conocer que al menos 1.700 estancias infantiles de las 9,000 y tantas que operan en el país, pues promovieron amparos, y que al menos un juez de distrito
principalmente el primer distrito, Edgar Rentería, con sede en Nuevo León, envió un apercibimiento a la Secretaría de Bienestar y a la Subsecretaría para que en un plazo de 24 horas se restituyan los recursos a las estancias y que también se apliquen las reglas de operación, en dado caso puedan ser retroactivas. Sobre esto, ¿qué información tienen ustedes? Gracias. Ayer hablamos de eso, ya se está cumpliendo con el mandato del juez y se va a respetar todo lo que decidan los jueces, lo que decida el Poder Judicial. Nada más que no es que se restablezca el programa, no es así, es que se informe y que se den a conocer las reglas de operación. Eso es lo que nos están pidiendo y eso es lo que se va a responder de inmediato en los términos legales. No vamos a caer en ningún incumplimiento de la ley. Está iniciando el funcionamiento de la Fiscalía Electoral y es dar a conocer que ya existe un fiscal electoral. Para atender estos delitos, presuntos delitos. Ortiz Pinchetti es el fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, que es un hombre recto, que lo conozco. Va a actuar con independencia porque pertenece a la Fiscalía General y la Fiscalía General es autónoma, la dirige el licenciado Alejandro Gertz Manero, pero dentro de la Fiscalía General, la Fiscalía para atender delitos electorales está a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti. También para que se sepa que ya existe el fiscal para este asunto. Hacerle un reconocimiento a Santiago Nieto, que por hacer una denuncia en su tiempo fue cesado. Entonces eso es una reivindicación pública. Por eso le pedí que estuviera aquí. Acerca de si procede o no procede o si es nada más un asunto testimonial, sí existe, desde luego, sanción. Si se demuestran, ¿no? Se prueban que son ciertos los hechos, que eso es la autoridad competente la que lo va a decidir. Nada más que son sanciones leves, que causan risa. Por eso ahora se toma la decisión de que delito grave el fraude electoral. Así estaba en la Constitución de 1857. Se podía juzgar al presidente de la República por traición a la patria y por fraude electoral. Y se modificó en la Constitución del 17. Se dejó nada más traición a la patria. Ya se los dejo de tarea el por qué la actuación de esa manera. Pero se quitó. Ahora, lo que queremos en la reforma
al 108 constitucional, que en aquel entonces era el artículo 103, es que el presidente sea juzgado por delito electoral y por corrupción. En este momento, la legislación prevé en el artículo 7, fracción 21, una penalidad de 6 meses a 3 años de prisión por hacer contrataciones sin formar parte del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. El artículo 15 establece una penalidad más alta, relacionada con 5 a 15 años de prisión. Sin embargo, lo cierto es que con el sistema procesal acusatorio y en virtud de que los delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, cualquier averiguación previa abierta en el sistema tradicional implicaría que no habría libertad bajo fianza, que habría libertad bajo fianza de manera automática, y por otro lado, en el sistema procesal penal acusatorio, esto implica que no hay prisión preventiva oficiosa y desarrollarían el proceso en libertad. Esto tiene una connotación relevante. Si el asunto se judicializa y se determina la responsabilidad penal, podría terminar en un procedimiento abreviado, aceptando la culpabilidad sin que hubiera prisión, podría terminar con una suspensión condicional del proceso o con un acuerdo reparatorio en términos económicos sin que hubiera prisión a la persona que cometió una conducta delictiva en los ámbitos de la materia electoral. Como ha dicho el presidente de la República, realmente los delitos electorales estaban constituidos para efecto de que no hubiera responsabilidad hacia la clase política que cometía este tipo de irregularidades. Es cuanto, presidente. El día de ayer se encontraron a 2 grupos no vinculados con los que iban en el transporte que fueron denunciados en días pasados como desaparecidos. Sí se encontró a un grupo de 74 migrantes de diversa nacionalidad y a otro grupo también de migrantes, 71 personas, entre ellos varios niños localizados por la Policía Federal. Respecto a la investigación, a la información que hoy proporciona el Universal, la haremos parte de estas investigaciones que estamos llevando a cabo y sobre cuyos resultados estaremos informando a ustedes. Se tiene la lista completa de las personas que iban en el autobús, los nombres de las personas que bajaron, y el día de ayer se informaba que en coordinación con los servicios de inteligencia de otros países estamos conociendo o verificando si hay denuncias por desapariciones. Hasta este momento no tenemos absolutamente ninguna información en ese sentido. Gracias, presidente. Ese es el área donde se localizaron, la casa donde estaban los indocumentados que fueron liberados. El que sigue, por favor, el armamento, vehículos, la cisterna que fue asegurada. Creo que es lo que sigue. Son parte de las acciones que se están haciendo de manera conjunta en el estado de Tamaulipas en relación con los migrantes, ¿no? Es una operación en donde entramos nosotros, como ya bien se dijo, Sedena, las procuradurías, la comisión de búsqueda, todos estamos en esta parte atendiendo todo y bueno, se están descubriendo estas actividades. Ese es el autobús, la foto del lado izquierdo es el autobús a las 11:14, ahí está el arribo al puesto militar de seguridad, al área de revisión de autobuses. Esta es la manera en cómo se
estacionan ahí, bajan las maletas, los mismos pasajeros bajan su maleta, son pasados por rayos X y posteriormente se vuelve a cargar el autobús. Aquí en este punto, la siguiente, si le pueden regresar. En ese video, en el del lado izquierdo, en esa foto del lado izquierdo, que es una foto tomada de un video, ahí se observa perfectamente que no iba acompañado con ninguna patrulla, ni en la parte de adelante ni en la parte de atrás. El autobús llegó solo ahí en su movimiento normal hacia Reynosa. No pasó por el puesto militar de seguridad ninguna patrulla de ninguna corporación. Si lo hubiera hecho, tendría que haber pasado por ahí, en la de autos, en la de autobús, en la de carga. No hay ningún registro de ninguna patrulla acompañando el vehículo. En el caso de Ayotzinapa, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación y también se sabe por una investigación periodística que había un integrante del ejército mexicano dentro de las personas desaparecidas. Era el único militar. Y si usted ya como presidente, ¿cuándo se enteró de esto y quién le enteró? La investigación la lleva Alejandro Encinas. Se está trabajando en conocer toda la verdad sobre Ayotzinapa. Es un compromiso que tenemos. Yo le voy a pedir a Alejandro que les informe cómo va la investigación sobre todo el tema. ¿Quién dio la orden de que no se diera a conocer que había un militar en estas desapariciones? No tengo información sobre eso, sobre quién dio la orden. De que no se diera a conocer que había dentro de los desaparecidos un militar. De parte de nosotros no. ¿Fue en la administración pasada? Lo tendríamos que ver, ¿Fue el único militar o había más? No sabemos. Hoy apareció la nota en un periódico. Ayer. Hoy o ayer. Ayer. Sí. Entonces vamos a verlo y les vamos a informar mañana o pasado. La Secretaría de la Defensa Nacional también tiene una investigación paralela sobre esto, sobre su integrante. Básicamente es lo que está haciendo la comisión que se constituyó con este propósito. Entonces, mejor le pedimos a Alejandro Encinas que nos informe cómo va la investigación. Nos vemos mañana. A ver, Santiago. Y también preguntarle a usted, presidente, usted en junio denunció que Alejandro Quintero estaba detrás de esta campaña, dijo que era el publicista de Peña Nieto. ¿Llegaría hasta allá la indagatoria? Con su venia, presidente. La respuesta es, lo que estamos presentando aquí son las empresas que estuvieron financiando a dos personas en particular, Alejandro Quintero, el primero, que acaba de ser mencionado aquí, el publicista, y segundo, el caso de Piña, como las personas que instrumentaron el modelo para pagar el documental del populismo en América, y por tanto la investigación será contra cualquier persona que esté vinculada con los hechos, evidentemente. Se presentarán las denuncias correspondientes y le corresponderá, en todo caso, a el Instituto Nacional Electoral y a la FEPADE pronunciarse al respecto. En su momento, así lo consideramos, a las autoridades jurisdiccionales. Y respecto a la Unidad de Inteligencia Financiera, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos constituiremos como coadyuvantes del Ministerio Público en la investigación. ¿Usted llegó a tener… Solo las personas que presuntamente hayan cometido alguna conducta delictiva. ¿Usted ya tenía elementos en la FEPADE? Miren, le voy a pedir a Santiago que le pase a Jesús toda la información, porque hay que no vi aquí o
no me fijé, lo de cuentas. Eso que les informe bien, sí viene, creo, en el documento, viene a detalle, Y, presidente, porque hay cuentas de empresas, ¿sí? Muy claras, pues, de empresas que participaron en esto, y presidente, yo de quisiera organizaciones también. si usted aceptaría, en otro tema, si usted aceptaría esta propuesta que está haciendo la oposición en el Congreso para que el tema de la consulta sobre la revocación de mandato no se dé el mismo día de la elección en el 2021, sino hasta diciembre, cuando usted cumpla sus 3 años de gobierno. Habría que verlo, pero ¿por qué 2 gastos? No quieren que esté en la boleta usted el día de la elección. Ya es eso, otro tipo de cosas. Bueno, pues ya vamos a verlo, ¿sí? O sea, ¿no quieren que yo esté? No. Bueno, déjamelo de tarea. Vamos a ver. Muchas gracias. Nos vemos.